Esta es la segunda charla acerca de las dispensaciones. Estoy haciendo una introducción y hablando de cosas necesarias para entender cabalmente o ampliamente el tema de las dispensaciones bíblicas. Estos asuntos que estoy tocando son necesarios, tú lo vas a entender una vez que entremos a estudiar ya propiamente las dispensaciones. Pero comencé a decir que Dios tiene un plan maestro para la humanidad, un plan que va de eternidad a eternidad. Y en este plan hay tres tipos de operativas divinas que tenemos que entender de este plan maestro. Primero, la relación de Dios con sus escogidos. La Biblia habla claramente de la doctrina de la elección, de los escogidos. Llama a Israel su pueblo escogido y llama a la iglesia su pueblo escogido. Así es que por lo menos Dios tiene dos pueblos escogidos. Sin embargo, cuando el apóstol habla en el libro de Hebreos acerca de lo que hay en los cielos, habla de varias familias dentro del cielo. Hay otras gentes que no son ni Israel ni la iglesia, que también han sido pueblos salvados por el Señor, porque han sido escogidos por el Señor. Pero cada pueblo, cada familia salvada tiene distintas posiciones y tendrá distintas funciones en la eternidad. Todos hemos experimentado la salvación del Señor y en todas las épocas Dios ha tenido un plan de salvación diferente en cada tiempo, diferente para cada dispensación, pero las personas que han entrado por ese plan han sido salvadas en su generación, cada uno en su generación bajo los términos divinos que Dios tenía en esa generación. Así es que Dios tiene un pueblo escogido o muchos pueblos escogidos, pero en lo global Dios tiene aquellos que Él llama sus escogidos. Pero también están los desechados, aquellos que se pierden en cada generación, aquellos que no son salvos, aquellos que terminarán en el lago de fuego por toda la eternidad. De manera entonces que tenemos que entender cuál es el plan maestro de Dios con sus escogidos, qué va a suceder con ellos, cuál es su destino eterno. Lo mismo con los hombres desechados, el propósito que Dios tiene con ellos y su destino eterno. Y por otro lado está el otro grupo, que son los ángeles. Y los ángeles hay de dos clases, los ángeles escogidos y los ángeles rebeldes y desechados. Hubo rebelión en el cielo y millones de ángeles se rebelaron contra Dios y esos ángeles son desechados. Y el Señor preparó para ellos el lago de fuego. A ese mismo lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles serán echados los hombres que se pierdan eternamente. Así es que tenemos aquí este primer asunto de la salvación de los escogidos y los desechados que tenemos que tener y visualizar. Si entendemos estos tres asuntos mencionados, los hombres escogidos, los hombres desechados y los ángeles escogidos y los desechados, nos será más clara la comprensión de muchas cosas en la Escritura. El segundo asunto tiene que ver con los tiempos. Dios ha diseñado todos sus tratos con los hombres en etapas. Mira, cuando Dios recrea la tierra, porque en Génesis 1:1 Dios crea el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero entre el 1 y el 2, versículo 1 y 2, hay un gran cataclismo, algo ocurrió, es una historia que algún día vamos a contar. Pero luego viene el proceso de recreación,
Y eso va desde del versículo 3 hasta el final del capítulo, donde Dios empieza a ordenar todo el planeta para luego traer la vida vegetal y más tarde la vida acuática, los peces, las aves y luego los mamíferos, los reptiles y finalmente el hombre. Dios podía haber hecho todo así, en un segundo, con una palabra, así, y todo en un solo instante hubiera quedado completamente perfecto. Sin embargo, Dios no lo hizo así. Dios no trabaja así, parece que Dios no trabaja así. Dios trabaja haciendo las cosas en etapas, en etapas. Por eso el día 1 hizo determinadas cosas, el día 2 hizo otras cosas, el día 3 edificó sobre las cosas que ya había hecho, el día 4 y el día 5 y el día 6, y en 6 días el Señor creó toda la vida sobre la tierra. Primero ordenó la tierra y luego creó la vida sobre la tierra. En 6 etapas, en 6 días o en 6 eras o aiones. Ese es el término griego. Así trabaja Dios. Y en la historia humana, Dios también ha trabajado exactamente igual. Dios ha trabajado en etapas, distintas etapas para los distintos tiempos de la evolución de la humanidad. De manera entonces que nosotros tenemos 7 dispensaciones que van desde Adán hasta que termine el milenio. Desde Adán hasta que termine el milenio. Estas 7 dispensaciones son dispensaciones claramente, escucha, claramente marcadas en la Biblia. Momentos claves en que Dios hace giros, que ya Él los diseñó, porque así es como Dios trabaja. No son accidentes. Dios no toma decisiones sobre asuntos porque algo no está funcionando. No, Dios toma decisiones porque Él había determinado tomar estas decisiones y estos giros son parte de su plan. Y entonces a esos tiempos que van desde un momento en que Dios trabaja de una forma hasta el otro que empieza a trabajar de otra forma, a ese tiempo acotado le llamamos una dispensación. Luego vamos a ver lo que es una dispensación. Pero hay 7 tiempos o 7 épocas que son las llamadas 7 dispensaciones. Comienza con Adán en el huerto y la vida cuando todavía el hombre y la mujer no pecaban. Y a esa etapa se le llama la dispensación de la inocencia. Termina cuando el hombre peca y es echado del huerto y Dios cambia el trato con el hombre y empieza otra etapa en la vida de la humanidad. Y entonces esa dispensación que comienza allí con la salida del huerto se llama la dispensación de la conciencia. Esa dispensación va desde Adán echado del huerto hasta el diluvio. Son muchos años, muchos años. Vamos a hablar extensamente de esto cuando lleguemos. Dios levanta a Noé construye el arca y viene el diluvio. Termina el diluvio y Noé salió de una tierra antes del diluvio y volvió a otra, una tierra habitada con gente que vivía y hacía maldades y había muchas cosas anormales. Y a la tierra que llega no hay nadie, están solamente ellos. Es un nuevo comienzo y es una nueva dispensación. Allí comienza la dispensación del gobierno humano. Esa dispensación bíblicamente va desde Noé hasta el llamamiento de Abraham, cuando Dios le da a Abraham las promesas que le dio, las tremendas promesas, no solamente las promesas de la tierra, sino la mayor de todas las promesas: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En esa simiente que es Cristo, esa es la promesa. Entonces, allí Dios comienza con Abraham un nuevo tiempo, una nueva época. Así que tenemos, mira, la dispensación de la inocencia, luego la dispensación de la conciencia, en tercer lugar, la dispensación del gobierno humano, y luego Abraham
es el que empieza. Con Abraham Dios empieza la dispensación de la promesa. Y esta dispensación va desde Abraham hasta el momento en que Dios en el monte Sinaí da a Israel la ley, los mandamientos. Aquel día que Dios habló desde el monte, hizo un pacto con Israel, Israel tomó y aceptó el pacto. Allí comienza la dispensación de la ley, una dispensación exclusiva para el pueblo de Israel, por medio del cual Dios trabajaría con ellos para que ellos pudieran ser su pueblo y hacer la obra que Dios tenía para con ellos. Esa dispensación termina en la crucifixión del Señor Jesucristo. La crucifixión del Señor Jesucristo hizo un antes y un después. Ahí termina la dispensación de la ley, y en la resurrección del Señor comienza la dispensación de la gracia. Es la dispensación en la que estamos. Esta dispensación terminará muy pronto, muy pronto. La iglesia será arrebatada y terminará esta dispensación de la gracia. Y entonces vendrá la última dispensación, que será el reinado milenial del Señor, o la dispensación del milenio. 7 dispensaciones, 7 tiempos marcados en la Biblia, y en cada tiempo Dios operó de una manera diferente, y en el milenio operará de una manera distinta también. Entonces, si tú tienes claro esto, si tú tienes claros los tiempos, hay muchas cosas que vas a interpretar tan correctamente que el error no podrá entrar en tu sistema doctrinal, en tus convicciones, en tu conocimiento de la palabra del Señor. Por eso sigo recomendando, estudiemos las Escrituras. También quiero decir que hay 3 pueblos coexistiendo en la tierra. En el inicio, cuando Dios creó al hombre, solo había 2, Adán y Eva, hijos de Dios, y ellos 2 eran toda la humanidad. Pero luego comenzaron a tener hijos, y recuerda, Caín mató a Abel, y Caín generó una línea de maldad, de desobediencia al Señor, de rebelión contra Dios. Su hermano Set, que fue el reemplazo de Abel, desarrolló otra línea. Así que tú tienes ahí en el Génesis 2 líneas. Por un lado viene la línea escogida, por donde vendrá Cristo, y por otro lado todos esos hombres que vienen por la línea de Caín y sus descendientes son hombres que vivieron independientemente de Dios, y ellos nunca regresaron a la comunión con el Señor. Así que tienes una línea desechada y una línea escogida. No que todos estos sean escogidos, pero aquí entre todos estos se encuentran los hombres que van practicando la justicia de Dios y la verdad de Dios, y la simiente santa que terminará en Cristo. Esa línea de la simiente de la mujer, por la promesa que Dios le dio a Eva, va a través de la vía de Set. Noé es descendiente de Set. Entonces en Noé y sus hijos recae esa bendición de ser los que pasan al otro mundo después del diluvio, la línea escogida, la línea de la redención. Ahora, siempre hubo, ya hablamos de escogidos y desechados, ¿no es cierto? Pero cuando Dios levanta a Israel, ahora marca más esa diferencia, y está Israel y los gentiles. Pero cuando viene Cristo y aparece la iglesia, 3 pueblos existen hoy día. Israel, que es pueblo de Dios, la iglesia, que es pueblo de Dios. Israel es el pueblo terrenal de Dios, la iglesia es el pueblo celestial de Dios, y los gentiles. Y Dios tiene un plan con Israel, y Dios tiene un plan con la iglesia, y Dios tiene un plan con los gentiles. Todo esto tienes que saberlo, porque hoy coexisten en el mundo 3 pueblos, Israel, la iglesia y los gentiles, y Dios tiene para cada uno un plan, un propósito. Y cuando nosotros veamos más adelante eso, vamos a ver que con cada uno tiene un trato, y Dios desarrollará ese plan
hasta el final. Que el Señor te bendiga con todo esto que estamos hablando y pueda avanzar tu hambre de más por el Señor y más por la palabra. Que Dios te bendiga.